Aquí dice completamente miscibles. O sea, significan de que los dos líquidos se pueden mezclar, y no solamente mezclar, sino que además se disuelve. El etanol, que es alcohol, se disuelve completamente en agua. Actualmente se vende mezclas y soluciones, entonces, de etanol y agua para desinfectar superficies en previsión del COVID o de la COVID. Esas soluciones tienen 70% de etanol y 30% de agua. Y como ustedes han debido ver, son líquidos sin color, completamente transparentes, como más o menos se intenta mostrar aquí. Ahora, líquidos parcialmente miscibles son, por ejemplo, el benceno y el agua. El benceno es un líquido que se disuelve un poco en el agua. Y al revés, el agua se disuelve un poco en el benceno. Pero en sí forman dos fases diferentes. Entonces aquí, en esta parte superior, tenemos un líquido sobrenadante que es principalmente benceno con un poco de agua. O sea, un poco de agua disuelto en benceno. Esto sería, el benceno es más liviano que el agua. Y aunque se disuelva un poco de agua en el benceno, la solución sigue siendo más liviana que el agua. Y esa solución es completamente transparente. O sea, un rayo de luz que atraviesa este líquido sale por el otro lado sin desviarse. Sin desviarse en el líquido. O sea, no se observa un rayo, no se observa una nube de luz aquí adentro. Esto no es lechoso, sino que es completamente cristalino, transparente. Puede tener una coloración, puede ser por ejemplo amarillento, etcétera, pero en sí es cristalino, transparente. Abajo tenemos agua que tiene disuelto benceno. Entonces, como principalmente es agua, digamos, contaminado con benceno. El benceno es cancerígeno, por si acaso. Entonces, esta sería un agua contaminada con benceno. Como es principalmente agua, entonces es más pesado y esa fase se deposita aquí en el fondo. Entonces, de estas dos capas las llamamos nosotros fases. Una fase, digamos, 1, y esta es la fase, digamos, 2. Pueden recibir diferentes nombres, en este momento las estoy nombrando así. Fase 1 y fase 2. Bien, ahora, ¿cómo se hace para formar estas dos fases? Podemos utilizar agua, tomamos en un recipiente agua pura y en otro recipiente benceno. Echamos los dos en un solo recipiente, puede ser un tercer recipiente, como por ejemplo este tubo de aquí. Luego tapamos este tubo y lo agitamos, o sea, puede ser que tapemos con un tapón y luego lo sacudimos. Luego dejamos esto en reposo. Y automáticamente lo que se va a formar son estas dos capas. Una capa superior, que va a ser benceno, y una capa inferior, que va a ser agua. Lo mismo podemos hacer con el tolueno y con el agua. El tolueno es un líquido también, el agua es un líquido,
podemos poner en un recipiente, sacudimos y luego dejamos en reposo. Lo que se va a formar es aquí una capa de tolueno y fíjense que es casi 100% tolueno, es decir, tiene un poquito de agua disuelta, pero prácticamente es tolueno puro, y agua que es casi 100% agua. Ahora, cuando dice casi, significa de que un poquito del tolueno está disuelto en el agua y aquí un poquito de agua está disuelto en el tolueno. Aquí prácticamente se dice de que el tolueno es insoluble en el agua y el agua es insoluble en el tolueno. Aunque tiene trazas, tiene un poquito. Entonces sigue siendo un agua contaminada con tolueno. Pero hay una diferencia con el benceno. El benceno, su solubilidad en el agua es mayor y la solubilidad del agua en el benceno también es mayor. Por eso dice benceno saturado con agua, o sea que tienes el agua al máximo, y agua saturada con benceno, o sea que es agua contaminada con benceno y su concentración está al máximo. Lo mismo es aquí. Las concentraciones son las máximas posibles. ¿Por qué? Porque hemos sacudido y le hemos dado suficiente tiempo para que se disuelvan el uno en el otro. Esto porque en la anterior clase estábamos hablando de solubilidad. Entonces no son solamente sólidos que se disuelven en, en agua o en un líquido, sino también son soluciones de líquidos en líquidos. En el caso de los gases, también los gases se pueden mezclar mezclas y esas mezclas son soluciones. En el caso de los gases no hay eso de un límite de solubilidad debido a que las moléculas están sueltas y están en constante movimiento y prácticamente una molécula no tiene nada que ver con la otra. Así que para un gas es como si es que el otro gas no existiera. Diferente es en el caso de los líquidos porque la distancia entre moléculas es tan pequeña que ahí realmente roza una molécula con otra. Entonces, ahí los efectos entre moléculas son más fuertes. Todo esto se puede calcular. Es decir, si ustedes ponen, por decir, 20 gramos de benceno y 50 gramos de agua, entonces la cantidad de la fase 1, cuántos gramos, o qué volumen de la fase 1 y qué volumen de la fase 2, qué volúmenes se van a formar, eso se puede calcular perfectamente. Porque es un sistema estudiado, o sea, se han hecho pruebas y más pruebas y se ha medido, etc. Luego, la concentración. ¿Cuánto de agua hay en este benceno de aquí? Eso también se calcula perfectamente. Y al revés también, aquí en el agua y el benceno. Aquí vemos justamente los diagramas que nos permiten hacer esos cálculos. No vamos a hacer ejercicios con esto, es solamente informativo en este momento. Aquí, por ejemplo, esta es una solución de alcohol isobutílico con H2O, o sea, agua. En el eje X tenemos el porcentaje en peso de alcohol isobutílico. Aquí tenemos 0, 20, 40, 60, 80, 100. Voy a agrandar esto para que se pueda ver mejor. Podamos disfrutar mejor el diagrama. Entonces, nuevamente, les decía, aquí tenemos 0% en peso de alcohol isobutílico. Esto significa agua pura. Entonces, aquí hay agua pura. Y luego empieza.
1, 2, 3, etcétera. Esto de aquí, esta curva empieza aquí más o menos, si aquí más o menos es 10, esto debe ser unos 2% más o menos. Entonces va aumentando el porcentaje en peso de alcohol isobutírico. Entonces, digamos que tenemos agua pura, sería 0% de alcohol isobutírico, y eso significa que su complemento, el agua, sería 100%. Y entonces vemos en este diagrama, en el eje Y, tenemos la temperatura, y estaríamos en esta zona, aquí. Voy a intentar marcar esa zona. Aquí toda esta zona que estoy achurando con azul, ¿no? Ya. Entonces, toda esa zona. Estaríamos ahí hasta más o menos no sé, un 2 o tal vez un 4% de alcohol isobutírico, estaríamos en esta zona. No importando la temperatura, 20, 40, 60, 80, 100 grados, estaríamos en esta zona. Y esta zona se diferencia de esta otra zona donde dice 2 fases. Esa zona que dice 2 fases, la zona que dice 2 fases, la voy a marcar así. Y así. De 2 colores. Porque entonces hay una zona donde hay una sola fase, que es esta coloración únicamente azul. Eso significa que vamos a tener un líquido, es una sola fase, que principalmente es agua y que va a tener alcohol isobutírico disuelto en agua. Mientras que si es que la concentración, o sea, la concentración de partida, ¿no? Es decir, eh, digamos, si digamos tenemos, vamos a poner aquí esa cifra para que sea más fácil, digamos que va a ser 20, va a ser 4%. Entonces tenemos 4% de alcohol isobutírico. Entonces, 4% significa 4 de 100. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 gramos de alcohol isobutírico y mezclamos con 98 gramos de agua, estaríamos hablando de un 2%, es menor a 4. Entonces, estamos en esta zona. ¿Qué va a pasar? Que esos 2 gramos de alcohol isobutírico se van a disolver en el agua y vamos a tener un solo líquido. Vamos a tener agua contaminada con alcohol isobutírico. Mientras que, si es que en vez de hacer eso, en un vaso ponemos, por decir, 10 gramos o 20 gramos, está más fácil, 20 gramos de alcohol isobutírico y 80 gramos de agua, entonces va a significar un 20% de alcohol isobutírico. Nos vamos a estar aquí en 20. Y en ese caso mezclamos, o sea, ponemos eso en un recipiente, agitamos, luego lo dejamos en paz, un tiempo, que se asiente. Vamos a estar en esta zona. En esta zona, toda esta zona de aquí que está dentro de esta, no sé, de este domo, de esta carpita, ¿no? Aquí toda esta zona donde dice 2 fases. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a tener 2 líquidos. Así como hemos visto en la anterior lámina. Y podemos volver inclusive para ver esos 2 líquidos. A ver. Claro, no me dejen en este momento. No lo dejaré nomás así. Vamos a tener 2 líquidos. Uno que va a ser agua con alcohol isobutírico disuelto y el otro va a ser alcohol isobutírico con agua. Y si es que estamos aquí con 20%, habíamos dicho que era 20% de partida, de inicio. Esa palabra inicio es importante porque tenemos
dos situaciones, ¿no? Tenemos el inicio donde ponemos las dos sustancias puras, luego las mezclamos y luego vemos cuál es el resultado de eso. Entonces, al final, en el equilibrio, lo que vamos a tener son dos fases, vamos a tener dos líquidos y, por ejemplo, aquí hay una línea punteada, ¿no? Entonces, vamos a tomar ese ejemplo de la línea punteada. Aquí, si la temperatura es de 60 grados, entonces vamos a tener, fíjense, vamos a tener, voy a dibujar eso, todo esto por si acaso es informativo nomás, no vamos a hacer ejercicios con eso, porque muy chiquitito lo he hecho y no se nota, mejor me lo hago de otro color. ¿Sí? Ese punto, y vamos a escoger otro punto aquí, entonces esos dos puntos, bien. Es informativo porque los que lleven, o sea, los que estudian química, metalurgia, minas, civil, ingeniería civil y ingeniería mecánica, lo van a ver con mayor detalle. Llevan físico-químicas, termodinámicas y todas esas cosas. Entonces, esto es solamente con carácter informativo, esto no va a entrar al examen, pero simplemente para tener una idea. Entonces, estábamos en que habíamos formado una solución de 20% de inicio. Al inicio era 20%, a 60 grados. Lo que va a suceder es que vamos a tener dos fases, dos líquidos, y la composición de un líquido va a ser esta. Donde esta línea más o menos hemos dicho que era 4%. Entonces, un líquido va a tener 4% de alcohol isobutílico y el resto, su complemento, va a ser 96% de agua. O sea, es agua en un 96% con 4% de agua. Y por el otro lado, en el punto rosado, vamos a tener un líquido que tiene 80% de alcohol isobutílico y 20%, o sea, su complemento de agua. O sea, va a ser alcohol isobutílico principalmente con agua disuelta. Entonces va a ser eso. Y luego fíjense de que en el punto de partida lo vamos a hacer aquí con rojo. Aquí, ya, rojo. A 60 grados, este era nuestro punto de partida. Y la cantidad de la una fase está en proporción a estas longitudes. Eso se llama longitud de brazo. Si ustedes ven estas líneas, aquí hay una línea roja y aquí hay una línea amarilla, ¿verdad? Bien, entonces, de inicio era principalmente agua y un poquito de alcohol isobutílico. Entonces, la fase agua contaminada con alcohol isobutílico es esta línea amarilla en proporción con el total de la distancia entre estos dos puntos, el amarillo y el rosado. Y se va a formar también una fase, por decir una fase 1, que es el alcohol isobutílico, y la cantidad es proporcional a esta longitud de esta línea roja dividida entre el total de la distancia entre los dos puntos anaranjado y rosado. Así que de esa manera se puede calcular y de esa manera se utilizan estos diagramas. Bueno, finalmente habíamos dicho lo que sucede, habíamos explicado lo que sucede en esta zona, fuera de las dos fases,
dentro de las dos fases, lo que sucede y hemos explicado, aquí hacia la derecha. Nuevamente nos hemos salido de la zona de dos fases. Si mezclamos, por ejemplo, 10%, o sea, 10 gramos de alcohol isobutírico con, no, perdón, es 90% de alcohol isobutírico, sería 90 gramos de alcohol isobutírico con 10 gramos de agua, entonces vamos a estar en esta fase, o digo, en esta zona más bien, esta zona, ahí. Y como ven ustedes, es una zona que está fuera de la zona de las dos fases. Entonces aquí vamos a tener un solo líquido. Y ese líquido va a ser principalmente alcohol isobutírico, 90%, con un 10% de agua. La composición exacta de ese líquido, bueno, depende de cuántos gramos, ¿no? O sea, son 90 gramos de alcohol isobutírico y 10 gramos de agua, sería exactamente aquí, así. Entonces esa va a ser su composición. Hay diferentes comportamientos, ¿no? Las sustancias son distintas dependiendo de la afinidad que hay entre unas moléculas y otras moléculas. O sea, entre las moléculas hay fuerzas de atracción y de repulsión que definen cómo va a ser estos diagramas. A partir de una cierta temperatura de 140 grados, aquí con el alcohol isobutírico y el agua, ya no hay esas dos fases, solamente hay una fase. Aquí la trietilamina, aquí tenemos estas dos fases, esta es una fase. Aquí la nicotina en agua, ven ustedes que la nicotina es un líquido, en esta zona forma dos fases, pero si es muy poquita nicotina o casi nicotina pura, entonces se forma una sola fase. Muy bien. Ahora estamos viendo el comportamiento de un ojo de buey. Bueno, esto no tiene que ver con ningún buey, sino así se llama esto. Es otra aplicación de las solubilidades, aplicada, por ejemplo, a la geología y a la formación de salares. Entonces, aquí vemos lo que inicialmente fue un lago. Aquí se acumuló agua, una agua de mar, o puede ser, bueno, será un agua de un lago también. Entonces, este lago se secó y lo que queda es una huella de sales
que vemos aquí en color rosado es carbonato de calcio. No puedo escribir muy bien aquí en Zoom, pero esa es la fórmula del carbonato de calcio. Este 3 es un subíndice, ¿verdad? Bien. Luego, ¿por qué se forma en este borde primero el carbonato de calcio? Porque la solubilidad del carbonato de calcio es menor. O sea, a medida que se va evaporando el agua, lo primero que va a ir cristalizando, y de eso hemos hablado en la anterior clase, la primera sustancia que va a salirse fuera de la solución porque se ha llegado a la concentración máxima que podía disolver el agua, va a ser el carbonato de calcio. Luego se forma una siguiente huella de sales, que es el yeso. Esto está en inglés, es el yeso. Yeso, y ese yeso es también un sulfato de calcio. Y al último, la última huella que se va a encontrar es, esto está en inglés nuevamente, es la halita, pero también en español se llama halita. Por eso los que estudian metalurgia y minas, ese tipo de nombres tienen que aprender. Claro, no para mi materia, pero sí llevan materias específicas para eso. Entonces, la halita es el cloruro de sodio, o sea, la sal común. Entonces, si se encuentran sales y se hace un análisis químico, no significa de que aquí no va a haber cloruro de sodio, aquí que no va a haber cloruro de sodio, va a haber cloruro de sodio, pero principalmente va a haber aquí, está alrededor, va a ser carbonato de calcio, luego más en el centro, principalmente va a ser sulfato de calcio y en el centro tendría que haber halita. Eso es en un lago confinado, que inicialmente había, digamos, este lago o este charco de agua, digamos, y se ha ido evaporando, sin que haya ido aumentando nuevamente más agua. Porque si es que en cierto momento se ha llenado otra vez de agua, entonces este tipo de anillos tan claramente no sería así. Bueno, algo que nos interesa de las soluciones es calcular cuánto de soluto y cuánto de solvente hay en proporción, en cantidades relativas. Y esas son las unidades de concentración. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta de un jugo de naranja. Dice que tiene 25% de jugo de naranja. Esa es una unidad de concentración. Eso no significa de que si es que se toman este jugo, se han tomado una naranja o dos naranjas o tres naranjas. No sabemos, depende de cuántos sorbos tomes. Depende de si tomas un vaso o una botella o un bidón. Esa es otra cosa. Entonces, la cantidad de solución es una y luego la concentración.
Ese es nuestro tema. Ahora, es la concentración. O sea, esto de aquí, 25%, es una unidad de concentración. Como ustedes han visto, las unidades en porcentaje son las más comunes y son las más fáciles de entender. Ahora, porcentajes hay de dos tipos: porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Bien, en porcentaje en masa, el principio básico para calcular, para entender el porcentaje en masa, es de que el total de masa es el 100%. Ese es el fundamento teórico que se necesita para hacer todo tipo de cálculos. Y los cálculos que se hacen siempre son con reglas de tres, porque es lo más fácil de hacer. La regla de tres tiene dos filas y dos columnas. Y en la primera fila se escribe el fundamento teórico, en qué se basa el cálculo de porcentajes. Eventualmente, aquí en la primera fila se anota lo que sí sabemos exactamente. Exactamente sabemos que la masa total es el 100%. Y la masa de soluto tiene su porcentaje. En las soluciones, nuevamente las soluciones, digamos eso, por supuesto, tenemos un soluto, luego un solvente, la mezcla de los dos es la solución. Aquí la función del solvente es desmenuzar al soluto, hacer que cada molécula del soluto esté disponible para poder reaccionar. En el caso, por ejemplo, de la vitamina C en el jugo de naranja, es el agua que disuelve a la vitamina y hace que cada molécula de vitamina esté disponible para que el cuerpo la pueda aprovechar. Porque si es que la vitamina no se disuelve, entonces entraría y saldría y el organismo no podría acceder a esa vitamina. Como si es que agarraran el jugo de naranja, lo pusieran en una bolsita plástica, la amarran, luego la ingieren y luego sale nomás, pero la bolsita no se ha deshecho nada, entonces no han podido acceder eh, a los beneficios del jugo. Así que ese es el papel del solvente. Entonces, el solvente es un vehículo y lo que nos interesa es el soluto. Entonces, en la mayoría de los casos, la sustancia de interés es el soluto. Ojo que estoy diciendo en la mayoría, pero a veces no es así. A veces es el solvente el importante y bueno, pues nosotros hacemos los cálculos para cualquiera. Entonces aquí, por eso es que en la segunda fila tenemos la masa del soluto y el porcentaje de soluto. Entonces, despejando, tendríamos, despejando o resolviendo más bien la regla de tres, aquí el porcentaje de soluto es igual a la masa de soluto multiplicado por 100 dividido entre la masa total. Entonces, esa es, y bueno, la masa total es la masa de la solución. Entonces, se puede usar esta fórmula: porcentaje de soluto es igual a la masa de soluto dividido entre la masa de solución multiplicado por 100, o se puede utilizar la regla de tres para resolver. No sé a ustedes cuál les parece más sencillo: usar la regla de tres o utilizar la fórmula.
Cuando uno ya es más experimentado, ya de lógica ya se utiliza, uno no necesita escribir la fórmula, uno ya sabe qué con qué tiene que dividir y multiplicar, etcétera, para calcular el porcentaje absoluto. Pero eso es cuando uno ya tiene bastante práctica. Si uno no tiene práctica, entonces agarra la fórmula. O lo más fácil de acordarse es esa regla de 3, donde la masa de la solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Luego tenemos los porcentajes en volumen. Aquí la situación es de que el volumen total es el 100%. No es lo mismo masa que volumen. Por ejemplo, los gases tienen una masa muy pequeña, pero ocupan un volumen muy grande. El plastoformo, por ejemplo, que es un sólido, ocupa un volumen muy grande, pero su peso es pequeño. En cambio, otro tipo de sustancias, como por ejemplo el fierro, o sea, el hierro, más bien, el hierro realmente metálico, el hierro, ocupa un espacio pequeño, pero su peso es grande. Pero no es lo mismo masa que volumen. Entonces, aquí, para porcentaje en volumen, el fundamento es de que el volumen total es el 100%. Y eso se escribe en la primera fila de la regla de 3, y luego en la segunda fila el volumen de soluto es el porcentaje de soluto. Y de aquí se despeja lo que uno quiere. Depende de qué es lo que uno quiere calcular. Entonces, por ejemplo, el porcentaje en soluto es igual al volumen de soluto por 100 dividido entre el volumen de la solución. Ejemplos típicos de porcentaje en volumen son las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, una cerveza tiene 3.5% de grado alcohólico. Este porcentaje significa un porcentaje en volumen. Eso quiere decir que en una solución, ¿verdad? Una cerveza que tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos, 3.5 centímetros cúbicos son alcohol y el resto, que serían 76.5 centímetros cúbicos, es agua. Luego, otras soluciones que utilizan también porcentaje en volumen son, por ejemplo, el agua oxigenada. Si ustedes van a la farmacia y compran agua oxigenada, no es agua oxigenada pura, sino es agua oxigenada disuelta en agua. Y ahí indica qué porcentaje es. Por ejemplo, 3% en volumen. Como estamos hablando en volúmenes y no en masa, porque en masa, la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente, ahora tenemos que hablar en volúmenes. Entonces, el volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Pero esto de manera sencilla y simplificada. Porque cuando las moléculas están tan cerca unas de otras, ya empiezan a funcionar las fuerzas entre moléculas. Y hay moléculas, o sea, hay sustancias químicas que se atraen y otras que se repelen. Veamos el caso de la solución de agua y alcohol. ¿Qué pasa si es que mezclamos 50 centímetros cúbicos de agua con 50 centímetros cúbicos de etanol? O sea, mite y mite, ¿ve? La misma cantidad de agua, la misma cantidad de etanol. La mezcla tendría 50% en volumen de etanol y 50% en volumen de agua. Y el volumen total debería ser 100 centímetros cúbicos. Pero no es así. Resulta
de que el volumen total no es 100, sino 96.5 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Bueno, porque entre las moléculas de agua y etanol, esas moléculas se atraen. Entonces, ocupan en total un menor espacio. Aquí vemos un diagrama que muestra cómo varía el volumen total. Aquí tenemos volumen en centímetros cúbicos y aquí tenemos una escala donde aquí tenemos 100. Luego, en el eje X, aquí tenemos una escala para el volumen del agua que empieza en 100 y termina en 0. En este otro eje X que está aquí en la parte de abajo tenemos una escala del volumen de etanol que empieza en 0 y termina en 100. ¿Cómo funciona este diagrama? Entonces, si tenemos un volumen de 50 centímetros cúbicos de etanol y el volumen de agua es 50 centímetros cúbicos, deberíamos tener en total 100 centímetros cúbicos, porque 50 más 50 es 100, pero el volumen no es 100, sino que es aquí ese 96.5 que les había dicho más antes. Si tenemos otra mezcla, por ejemplo, de 25 centímetros cúbicos de etanol y su complemento, 75 centímetros cúbicos de agua, debería sumar 100, pero el volumen de la mezcla no es 100, sino que es aproximadamente 98 centímetros cúbicos. Entonces, este volumen es menor al volumen que debería ser. Ahora depende de las sustancias. Hay algunas sustancias que más bien se repelen y entonces ocupan, o sea, se apartan más y entonces ocupan un mayor volumen del que deberían ocupar. Entonces, ese es un volumen en exceso. De manera general, se llama esto volumen en exceso, donde ese volumen en exceso puede ser positivo o negativo. Pero no vamos a nosotros hacer ejercicios con esto, es simplemente informativo, solamente para que ustedes sepan las cosas que suceden. Nosotros de manera sencilla y simplificada vamos a decir de que el volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. ¿Hay algunas otras excepciones? Sí, las hay. Por ejemplo, cuando tenemos mezclas de gases. Las mezclas de gases son soluciones, cumplen con la definición de una solución. Pero ahí, si tenemos dos gases, el gas 1 y el gas 2, y los mezclamos, el volumen no aumenta, sino que sigue siendo el mismo volumen. Porque el volumen de un gas o de una mezcla de gases es igual al volumen del recipiente que los contiene. O sea, depende del recipiente, no depende del volumen de cada uno de los gases. Otras propiedades sí dependen de eso. Por ejemplo, la presión. Ahí sí depende de cómo era un gas y cómo era el otro gas. Ahora, el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen se pueden intercambiar, se puede transformar, se puede calcular el porcentaje en volumen si es que conocemos el porcentaje en masa y al revés también. Pero para eso necesitamos conocer la densidad. La densidad es igual a la masa sobre volumen. Entonces, si conocemos la densidad, podemos transformar los volúmenes en masa o la masa en volumen y poder hacer los cálculos. Esto se aplica
Entonces, densidad igual a masa sobre volumen se aplica, por ejemplo, a la solución. Entonces, la densidad de la solución es igual a la masa de la solución dividido entre el volumen de la solución. Eso es lo que se quiere decir aquí con este subíndice I. Densidad sub I es igual a masa sub I dividido entre el volumen sub I. Porque aquí podemos cambiar, podemos decir que, por ejemplo, la densidad del soluto, entonces I sería igual a soluto. Entonces, si es que I es igual a soluto, entonces esta fórmula quiere decir la densidad del soluto es igual a la masa del soluto dividido entre el volumen del soluto. Y si es que I es el solvente, entonces se aplica al solvente. Y si es que I es la solución, entonces se aplica a la solución. Entonces, de esta relación de la densidad es igual a la masa sobre el volumen, despejamos lo que sea necesario. Por ejemplo, la masa es igual al volumen multiplicado por la densidad. Entonces, anótense esto en una hojita. Anótense las dos fórmulas. Esta y esta otra. Y hagan el despeje. Entonces, si tienen la densidad, despejen ustedes la masa. Claro, eso es fácil, ¿no ven? Pero a ver, despejen el volumen. Entonces, el volumen es igual a la masa dividido entre la densidad. Parece fácil y obvio, pero cuando se está dando exámenes he visto que algunos, eh, por nerviosos seguramente, se confunden y ponen arriba lo que tiene que estar abajo, o etcétera. Cometen todo tipo de errores. Entonces, esto que es tan sencillito, tienen que practicar. Aunque la verdad no creo que entre en el examen este tipo de problemas, porque son demasiado sencillos. Y ya les voy a decir qué clase de problemas van a entrar. Bien, otro tipo de unidad es, por ejemplo, la masa de soluto por unidad de volumen. Y esto es muy utilizado, sobre todo cuando estamos hablando de ingeniería ambiental. Y en la química del agua. Con el agua todo el mundo tiene que ver y con los problemas ambientales igual. Entonces, por ejemplo, gramos sobre litro, abreviado G sobre L. Esta L debería ser L minúscula, pero como no se confunde con el número 1, por eso he puesto yo la letra L, pero está mal, así no se escribe, pero ni modo. Luego, miligramos por litro, mg sobre L. Microgramos por litro, micro G sobre L. Ejemplo, la calidad de agua potable indica de que la concentración máxima permitida de arsénico en el agua es 0,01 miligramos sobre litro. Entonces, fíjense esto. Bien. Así está en las tablas. Entonces, entre miligramos barra litro no hay espacio para nada. No hay cómo decir aquí que estos 0,01 miligramos qué cosas son y este litro qué cosas son. Entonces, esto quiere decir de que en un litro de agua, este litro se refiere al agua, debe contener máximo 0,01 miligramos de arsénico. Para que no se estén confundiendo, eh,
claro, vemos que 1 gramo tiene 1000 así, miligramos. Entonces, 0,01 miligramos significa 0,00001 gramos. Luego, aquí, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? En este ejemplo. Bueno, entonces, soluto es igual al arsénico. Solvente. ¿Alguien sabe cuál es el solvente? ¿El agua? Ya, correcto. Agua. Dime, ¿qué debo escribir? ¿Debo escribir AgUA o debo escribir H2O? H2O. Correcto, gracias. H2O. Y la solución, ¿cómo se llama la solución? ¿Tiene un nombre? Estamos hablando de un caso concreto, es la norma boliviana 52, la NB 52, de calidad de agua potable. Y dice que la concentración máxima permitida de arsénico es 0,01 miligramos por litro. Hemos aclarado que el soluto es el arsénico, el solvente es H2O. Y ahora la solución tiene un nombre. Auxilio, ¿alguien puede decir algo? Bien, no se animan. Bueno, la solución es agua. AgUA, agua. Porque lo que nosotros llamamos agua no es H2O, sino es H2O con... es lo que sale de la pila, ¿no? Y eso que sale de la pila es H2O con varias cosas disueltas. Arsénico, eh, orín de llama, orín de vaca, eh, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que hay en el agua. Entonces, esa es la solución, esa es la diferencia. Bien, y estas concentraciones son diferentes según, o sea, las concentraciones máximas permitidas son diferentes de acuerdo al soluto. Por ejemplo, los cloruros no son tan peligrosos, entonces puede tener hasta 250 miligramos por litro. Nuevamente vean ustedes que no hay espacio entre miligramos y litros, o sea, no hay espacio para estar aclarando de que estos miligramos son los de cloruro y estos litros son de agua. Y es demasiado repetitivo estar diciendo de que estos 250 miligramos de cloruro por litro de AgUA o AgUA potable. Entonces no hay no hay mucha posibilidad de estar aclarando, sino que rápidamente tenemos que entender que esto se refiere al soluto y estos litros se refieren a la solución. Ahora, sucede de que aquí, por ejemplo, aquí mismo, en 250 miligramos de cloruros, estos 250
miligramos, significarían 0.25 gramos de cloruro. Eso es bien, bien poquito. En cambio, este litro de agua, de AGUA, de agua potable, pesa 1000 gramos. Un litro pesa 1000 gramos aproximadamente. Porque los cloruros casi no afectan mucho a la densidad. Entonces, un litro de H2O o un litro de agua potable pesan prácticamente lo mismo. Los solutos casi no afectan nada, porque el agua potable tiene que ser más o menos pura, ¿no? O sea, no estamos hablando de un agua color negro, o color plomo, o color café. No estamos hablando de un agua que te pasas por la cara y te deja una mancha de café como tiñéndote, ¿no? Estamos hablando de un agua pura que se puede beber. O sea, no es químicamente pura, no es H2O, pero tiene una alta pureza. Entonces, ahí estos solutos, por los cloruros, el arsénico, etcétera, casi no afectan a la densidad. Entonces, aquí, este litro, si es litro de agua o si es litro de H2O, casi no afecta nada. Así que para resolver un ejercicio, si es que se trata de agua potable, si lo toman ustedes como H2O o como agua, da lo mismo. Entonces aquí, de la manera más sencilla que les pueda llevar a un resultado más rápido. Uno no se complica con eso. Aquí todavía es más pequeño. En el caso de los compuestos fenólicos, la concentración máxima, o sea, un compuesto fenólico es, por ejemplo, el benceno, del que estábamos hablando hace un momento, el benceno. Su concentración máxima permitida, bueno, no, el benceno no es un compuesto fenólico, pero es uno que está en camino de ser fenólico. Bueno, la concentración máxima permitida es 2 microgramos por litro. O sea, no es miligramos, sino microgramos. Y para tener en cuenta, 1 gramo tiene 1.000.000, un 1, 3 ceros y otros 3 ceros más de microgramos. Bien, entonces todas esas concentraciones, estrictamente hablando, se calculan de la siguiente manera. La concentración es igual a la masa de soluto dividido entre el volumen de la solución. Estrictamente hablando. Aunque, como les decía, en el caso del agua potable, este volumen de la solución podría reemplazarse por el volumen del solvente, o sea, el volumen de H2O, porque casi no afecta, casi es lo mismo. Y entonces uno se tiene que acordar de la formulita. Pero esta formulita, concentración igual a masa de soluto sobre el volumen de la solución, uno puede adivinar, uno puede, digamos, extraer. Se dice matemáticamente deducir. Deducir, también aplica el término aquí inferir, porque aquí de un caso particular que tenemos 2 microgramos por litro,
llegamos a una conclusión general, que la concentración es igual a la masa de soluto sobre el volumen de la solución. Eso es inferir, ¿no? El camino inverso sería deducir. Pero la gente utiliza también ese término, aunque no sería exactamente correcto. El asunto es que ustedes ven aquí 2 microgramos por litro y ustedes pueden, digamos, adivinar, así, para un término que pues, podrían aceptar todos, que la concentración es igual a la masa de soluto dividido entre el volumen de la solución. Para todas las unidades de concentración sucede lo mismo. Que si tenemos un dato y sus unidades, ya nos podemos imaginar cómo es la fórmula. Claro, en el caso de los porcentajes, esas unidades no nos permiten adivinar la fórmula, pero sí el fundamento teórico nos permite escribir fácilmente la regla de 3 que nos permite calcular. Entonces, para ese tipo de unidades de concentración, miligramos por litro, no vamos a utilizar una regla de 3, sino que vamos a utilizar una fórmula. Pero esa fórmula es fácil de adivinar o de recordar. Bien, en ingeniería ambiental también se utiliza bastante las unidades ppm, que significan, como sus siglas, partes por millón. Y aquí está en mayúscula, pero se utiliza bastante, más bien en minúscula, ppm, o sea, 200 ppm. ¿Qué significa ppm? Es partes por millón. Pero, ¿partes de qué? ¿Y millón de qué? Estas son unidades de masa. Y exactamente significa 1.000.000 de unidades de masa, o sea, una unidad de masa, o sea, un ppm, vamos a anotarlo aquí, un ppm, que es, digamos, lo básico, ¿no? ¿Qué significa un ppm? Significa una unidad de masa por cada 1.000.000 de unidades de masa. Pero ahora, ¿quién de quién? Entonces, nuevamente, lo que estamos tratando de medir es el soluto, entonces es una unidad de masa de soluto por cada 1.000.000 de unidades de masa de solución. Y sigue sin entenderse claramente. Entonces, vamos a aclararlo para que esté más entendible. Significa, un ppm significa 1 gramo, no 2, sino 1 gramo de soluto en 1.000.000 de gramos de solución. Solamente que el problema es que en aquí debería decir ¿no? 1.000.000 de gramos de solución. Solamente que 1.000.000 de gramos, ¿qué significa? Significa una tonelada. Pero, ¿a quién le gusta estar levantando una tonelada? ¿No? Pues algo más facilito de levantar, 1 kilogramo. Entonces trataremos de hablar de kilogramos. Entonces, ¿cómo sería si es que hablamos de kilogramos y no de toneladas? Entonces es así. Vamos a ver si está por aquí escrito. No dice, así que lo vamos a escribir.
equivale también a 1 miligramo de soluto en 1 kilogramo de solución. Simplemente he dividido entre 1000. O sea, que era 1 gramo, ya no tengo 1 gramo, sino 1 miligramo, y lo que era 1 tonelada, he dividido entre 1000, y entonces tengo 1 kilogramo. Ejemplos, la concentración máxima permitida de sodio en agua es 200 miligramos por kilogramo. Aquí ya no está por litro, sino está por kilogramo. Entonces, eso significa 200 ppm. Para 1 kilogramo de agua, hay que saber de que 1 kilogramo de agua es lo que pesa 1 litro de agua. Específicamente, en el caso del agua, entonces hay que entender también, o sea, es una cosa práctica que hay que anotarse, sobre todo los ingenieros civiles que trabajan mucho con agua, y en realidad, ¿quién no trabaja con agua? Todos trabajamos con agua, porque es una sustancia industrial importante. Entonces, aquí 200 ppm significa también 200 miligramos por litro. Estrictamente hablando, no es así, porque ppm significa partes por millón de partes, y esas partes tienen que ser las mismas partes, o sea que son masa con masa, y masa o volumen con volumen, puede ser también, pero en el caso del agua, sabemos que 1 kilo de agua equivale a 1 litro de agua. Entonces, en el caso del agua, 200 ppm significa también 200 miligramos por litro, o igual, 200 miligramos por kilogramo, lo que nos lleve en ese momento más fácilmente a una solución. O sea, más fácil a un resultado, diré. Un resultado que nos permita resolver un problema. Si esto causa confusión, por favor, dígame. No, ingeniero. Excelente. De la misma manera, hay ppbs, que son partes por billón. Y 1 billón es 1000 millones. Claro, si con millón teníamos que hablar de toneladas, imagínense con billón, son pesos muy grandes, pero lo que pasa es que hay que ir reduciendo. Entonces, un ppb está 200 ppbs, sería 200 miligramos por tonelada, pero ¿quién quiere hablar de toneladas? Más fácil es levantar kilogramos. Entonces, dividiendo entre 1000 sería 200 microgramos por kilogramo. Y ppts, partes por trillón, que es 1 millón de millones. Entonces, ya sería demasiado. 200 ppt sería 200 microgramos por tonelada, pero en unidades, digamos, más fáciles de comprender, serían, en kilogramos, sería 200 nanogramos por kilogramo. Bien, hemos hablado de la masa dividido entre la solución como una unidad de concentración.
O sea, por ejemplo, los gramos por litro, o gramos, o miligramos por litro, o microgramos por litro. Esa era una unidad de concentración. Pero cuando dividimos la masa de la solución, o sea, de soluto más el solvente, y dividimos entre el volumen de la solución, lo que obtenemos es una densidad. Y eso no es lo mismo que dividir la masa de soluto entre el volumen de la solución. Eso no es una densidad, sino que la densidad es una palabra reservada, no se puede usar como sea esa palabra. Entonces, la densidad es esto, es el volumen que ocupa, la masa que tiene dividido entre el volumen que ocupa. Y si dividen entre el volumen de la solución, entonces tiene que ser la masa de la solución. Entonces, esta es la densidad de la solución. Ahora, esa densidad se ve afectada por el soluto. Porque si es que calculamos la densidad del agua, la masa del agua dividida entre el volumen del agua, sabemos que esto aproximadamente es 1. Entonces, está o sea, casi muy exactamente es 1. Esa es la densidad del agua. Otro líquido, por ejemplo, el mercurio. El mercurio es también un líquido. La densidad del mercurio puro es 13.8, me parece, gramos por centímetro cúbico. En el caso del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Esas son densidades. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en el agua disolvemos un soluto? ¿Cómo variará la densidad de la solución? Entonces, nuevamente, establecemos las fórmulas, volumen de la solución, el volumen del soluto más volumen del solvente, aproximadamente, digamos que exacto, esto no es así. Lo que sí es exacto es que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Y hemos visto, por ejemplo, que el cloruro de sodio se puede disolver en agua. Entonces, el cloruro de sodio disuelto en el agua es una solución, y si es que calculamos la densidad de la solución, puede llegar a ser, por ejemplo, 1.24. ¿Por qué? Porque tiene una mayor masa, es mayor masa en el mismo volumen. O, bueno, no exactamente el mismo volumen, es un poquito más el volumen, pero el cloruro de sodio es más o menos más, es más pesado que el agua. Entonces, la mezcla tiene una densidad mayor, que puede llegar a ser a 1.24. A esta densidad, algunos objetos que están en esta agua salada flotan. Eso, por ejemplo, el cuerpo humano. Aquí ven ustedes una cámara que tiene agua salada y aquí una persona está ahí flotando, no necesita nadar porque esto tiene una densidad tal que es mayor a la densidad del cuerpo y entonces puede flotar. Este tipo de cámaras se utilizan, por ejemplo, para hacer meditación, porque aquí el cuerpo no entra en contacto con ninguna superficie, como si estuviese flotando, es como si estuviese en el espacio. Si aquí esto cerramos y si apagamos la luz, entonces se siente que el cuerpo está flotando, no tiene contacto con nada. Y si es que esto está temperado más, entonces es muy agradable. Creo que no hay una cámara así en Oruro. Es una experiencia interesante, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo varía la densidad? En función de la concentración. O sea, hemos visto unidades de concentración, un tipo de unidad de concentración es la concentración en masa. Es decir, por ejemplo, agarramos 10 gramos de cloruro de sodio, mezclamos con 90 gramos de agua. El agua se puede pesar en la balanza, ¿no ve? Y 90 gramos de agua, como la densidad es 1, eso significa más o menos 90, o sea, significa exactamente 90 centímetros cúbicos. Pero bueno, aquí estamos hablando de masa nada más. Entonces, 10 gramos de cloruro de sodio
con 90 gramos de agua, eso sería 10% de cloruro de sodio. Y eso está en el eje X. Pues aquí tenemos una concentración y en el eje Y tenemos la densidad de la solución para soluciones de cloruro de sodio. Entonces aquí leemos y la densidad sería de 1000, a ver, esto es, ya, muy bien, estamos aquí, esto sería 1200, no, sería 1020, 1030, no, 1020, 1040, 1060, aquí es 1080. Entonces, casi 1080 kilogramos por metro cúbico, y eso es 1,08 gramos por centímetro cúbico, porque 1 es la densidad del agua. La densidad del agua 1 es 1 gramo por centímetro cúbico. Aquí está en kilogramos por metro cúbico, porque esas son las unidades internacionales. En esas unidades deberíamos trabajar todos. Pero estamos acostumbrados todavía a trabajar con unidades más que digamos, más palpables, ¿no? Entonces, gramos por centímetro cúbico. Lo importante aquí es ver que al aumentar la concentración, la densidad de la solución aumenta. Eso por un lado. Y luego fíjense cómo aumenta. Fíjense, esta línea es una línea recta. Entonces la densidad en función de la concentración en masa es casi lineal. Entonces aquí sí podríamos aplicar una regla de 3. Podríamos aplicar aquí. Vamos a ver si es exactamente una línea recta. No había así tanto, ¿no? Hasta por ahí nomás. Hasta 15% de masa más o menos es una línea recta y después ya empieza a desviarse. Bueno, pero en este rango, de aquí hasta 15%, más o menos es una línea recta. Lo que pasa es que la densidad, y aquí masa por unidad de volumen, depende mucho de la masa. Entonces, en función de la concentración en masa, claro, pues tiene mucha relación. La densidad y la concentración en masa están muy relacionados. Claro que luego hay que dividir entre volumen. Entonces, ahí ya entra la complicación. El volumen y masa no necesariamente están tan relacionados, sino que hay que considerar la densidad del soluto, etcétera, ¿no ven? Sobre todo para concentraciones diluidas, o sea, para concentraciones menores, es prácticamente lineal. Es lo que les decía, ¿no? Si es que es agua o si es que es H2O, es prácticamente lo mismo en concentraciones diluidas. Es menos del 1%, pues aquí abajo, ¿no? Entonces ahí si es que es agua o si es que es H2O da lo mismo. Pero si es que son concentraciones mayores, ahí ya empieza a desviarse. Entonces, esto de aquí, que es densidad, podemos utilizar nosotros como un indicador de la concentración, porque si es que medimos la densidad, entonces hasta por aquí más o menos la densidad nos puede indicar cuánto es la concentración. La densidad de la solución en sí misma no es una concentración, pero nos puede indicar la concentración. Luego, otra cosa que hay que entender con este gráfico es de que en el eje Y la densidad no es una concentración, pero es una propiedad. Entonces, una propiedad de la solución depende de las unidades de concentración. Luego vamos a ver otras propiedades más de las soluciones y cómo varían estas propiedades en función de la concentración. En el caso de la densidad
la densidad está muy relacionada con la concentración en masa y por eso vemos aquí que tiene un comportamiento casi lineal. En otro tipo de propiedades no hay esta correlación esta buena correlación con la concentración en masa, sino más bien con otro tipo de unidades de concentración. Por ejemplo, la concentración molar. La concentración molar es muy importante para varios fenómenos, para varias propiedades de las soluciones, como por ejemplo la presión osmótica. Pero eso vamos a ir viendo más adelante, porque veo ya que en nuestra clase en realidad ya pasó el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Saben ustedes en cualquier momento pueden hacer preguntas. Quería ver más cosas, quería llegar a las concentraciones molares, pero me he entretenido demasiado. Bien, si no tienen preguntas, en esto vamos a quedar. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Noche sigue. No llegué. Todo bien. Noche.